Vayamos a Apocalipsis 18. Tomen sus instrumentos de escritura, sus notas. Tomen nota a medida que vamos a ir en nuestra lección de hoy. Escriban esta cita, viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 177, párrafo 1 en español. Dice lo siguiente: el deseo de nuestro Señor es que vigilemos de manera. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de nuestro Señor es que vigilemos. Padre Celestial, danos entendimiento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El deseo de nuestro Señor es que vigilemos de manera que cuando venga y llame, le abramos la puerta inmediatamente. Dice más adelante: no estamos en una actitud de espera y vigilancia. El amor al mundo y el engaño de las riquezas eclipsa nuestra fe. ¿Qué es lo que está eclipsando nuestra fe? El amor al mundo y el engaño de las riquezas eclipsa nuestra fe. Y no anhelamos la aparición de nuestro Salvador, ni la amamos. ¿Ustedes aman la venida de Cristo? ¿Esperan que Él regrese? Sigue diciendo: tratamos con demasiado interés de preocuparnos por nosotros mismos. De nuevo, tratamos con demasiado interés de preocuparnos por nosotros mismos. ¿Es usted? Somos intranquilos y carecemos de una firme confianza en Dios. Muchos se preocupan y trabajan. ¿Qué hacen muchos? ¿Qué haces tú? Muchos se preocupan y trabajan. Muchos idean y planifican, temerosos de padecer necesidad. No tienen tiempo para orar o para asistir a reuniones religiosas. Y en sus preocupaciones por sí mismos, no le dan a Dios la oportunidad de cuidarlos. ¿Es usted? En su preocupación por sí mismos, no le dan a Dios la oportunidad de cuidarlos. De nuevo dice: muchos se preocupan y trabajan, idean y planifican, temerosos de padecer necesidad. No tienen tiempo para orar o para asistir a reuniones religiosas, y en sus preocupaciones por sí mismos no le dan a Dios la oportunidad de cuidarlos. Y el Señor no hace mucho por ellos, porque no le dan ocasión de hacerlo para ellos. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer por nosotros? Que nosotros no le damos oportunidad de hacer las cosas por nosotros. Dice: y el Señor no hace mucho por ellos. ¿Por qué? Porque no le dan ocasión a Jesús para hacer por ellos. Hoy usted le va a dar una oportunidad para que Jesús haga algo, porque puede ser que hoy mañana sea la última oportunidad. No es un Salvador, no es un amado Salvador, un amante Salvador, no es un Dios amante. Dice: se preocupan demasiado por sí mismos y creen y confían poco en Dios. ¿Qué sentencia tan potente? Esta cita tengo que escribirla en mi libro. Ellos no se preocupan demasiado por sí mismos y creen y confían poco en Dios. Y la fe que vamos a tener que pasar va a ser una fe que dice: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. Maranata, el Señor viene, página 283. Y
el tiempo de preparación, el tiempo de provisión es un tiempo que se nos ha dado a todos para prepararnos. Apocalipsis 18, la última advertencia, la advertencia final a la tierra y del por qué estamos aquí todavía. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:2, y clamó poderosamente con una fuerte voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Verso 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Hemos descubierto qué es lo que constituye y qué es la última advertencia de la tierra, que Dios está llamando a su pueblo para obedecer sus mandamientos. ¿Obedecer qué? Él nos está llamando a salir del pecado para obedecer. ¿Y qué es pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4, esa es la parte de la última advertencia para salir de los pecados y guardar la ley de Dios. Vamos a ir a Romanos 14. ¿Qué es pecado de nuevo? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. El llamado es para obedecer los mandamientos de Dios. Y en Romanos 14:22, que es también otra definición de pecado, es duda, es incredulidad. Miremos Romanos 14:22, y que es parte de la última advertencia de la tierra: obedecer los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque dudar de Dios, murmurar contra Dios, es incredulidad y eso es pecado. Y el llamado es a que el pueblo salga de Babilonia para que no participe de sus pecados y no recibáis sus plagas. Ahora, si nosotros profesamos ser creyentes bíblicos en la Biblia, si profesamos ser hijos de Dios, nosotros deberíamos entonces ser personas que viven no viven en incredulidad. Es la manera de poder salir de Babilonia. Es salir de Babilonia. Amén. Leamos esto. Romanos 14:23. Porque el que duda, si come, se condena, porque come sin fe. Por favor, miremos la última frase. Y todo lo que no es de fe es pecado. ¿Y qué es opuesto a fe? Incredulidad. ¿Y por qué el antiguo Israel no entró en el descanso de Dios? Por incredulidad. Esto, entonces, el llamado de Apocalipsis 18, del 1 al 4, es un llamado a salir de la incredulidad. Es un llamado a recibir y manifestar la fe de Cristo Jesús. Salir de Babilonia. Y nosotros mismos, si no tenemos esta experiencia, ¿cómo vamos a dar la última advertencia, la advertencia final al mundo? Porque todo el mundo debe estar pasando por pruebas muy fuertes, y a menos que nosotros manifestemos la fe de Jesús, nosotros no vamos a resistir. Muchos de nosotros estamos dando una parte de la advertencia final, pero debemos darla toda, y la mayoría de las personas le estamos dando un evangelio teórico, pero este debe ser un evangelio práctico también. Es salir de ella. Cuando Dios está llamando a las personas a salir de Babilonia, de pecado, es para obedecer ¿qué? Para obedecer los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, para entrar en su descanso, para
¿Por qué? Porque todo lo que no es de fe es pecado, y lo opuesto a fe es que incredulidad. Escriban esta cita y por favor escríbanla, que lo vamos a decir. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 77, párrafo 1 en español. Dice, si no hay cruz, yo amo esta cita, si no hay cruz, no hay corona. ¿Cómo puede ser uno fuerte en el Señor sin pruebas? Para tener fuerza debemos hacer ejercicio. Para tener una fe fuerte debemos ser colocados en circunstancias donde nuestra fe sea ejercitada. Salid de ella, pueblo mío. ¿A dónde lo vamos a salir? ¿A dónde los vamos a llevar? A la obediencia, mandamientos de Dios. Aléjese de la incredulidad y vaya a los mandamientos. Hebreos capítulo 3, verso 18, verso 19. Dios dice que su profeso pueblo no entró en su descanso debido a incredulidad. Y dice, todo lo que no es de fe es pecado. Vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 9. Dios nos está llamando a su descanso y nosotros necesitamos trabajar para entrar en su descanso. ¿Qué es el descanso de Dios? Todas las cosas que decimos es importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos trabajar? Debemos trabajar para entrar en su descanso. Verso 9, Hebreos 4, 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Que debemos entonces trabajar para entrar en el descanso de Dios. ¿Y cuál es la última parte de Hebreos 4:11? Que ninguno caiga en ejemplo de incredulidad. ¿Y cuál es lo opuesto a incredulidad? Fe. ¿Y qué necesitamos entonces para entrar en el descanso de Dios? Fe. Entonces podría haber que personas que están atendiendo la iglesia en el séptimo sábado, la Biblia lo llama como el día de descanso. El sábado, el séptimo día, es el día de descanso, pero aún así no entrar en el descanso de Dios. ¿Por qué? Por incredulidad. Todo lo que no es de fe es pecado. Salgamos de allí, mis amigos. Este es un llamado para aceptar la fe de Jesús, para manifestar la fe de Jesús y para obedecer los mandamientos de Dios. Muy bien, voy a hacerles una pregunta. ¿Cristo no descansó de sus trabajos en el séptimo día? ¿Y qué hizo Cristo antes de descansar? Cristo no trabajó antes de descansar. ¿Y qué debemos hacer nosotros para entrar en el descanso de Dios? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que trabajar. ¿Y qué descanso es este? El descanso de Dios. Entonces, ¿qué trabajo es el que debemos hacer? El trabajo de Dios. Voy a volver allí. A menos que nosotros desempeñemos el trabajo de Dios, no vamos a entrar en el descanso de Dios, porque Cristo trabajó antes de descansar. Vayamos a Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál es el descanso de Dios? Esta es una serie por la que hemos pasado y hemos descubierto que el descanso de Dios tiene 3 aplicaciones, 3 fases del descanso de Dios. Primero, el descanso de Dios es el descanso semanal, el sábado. Segundo,
¿Cuál es el número 2? El descanso de Dios es un descanso espiritual, una paz mental y espiritual. El tercero es el descanso de Dios, es eterno. Y antes de que entremos a estos, en algunos de estos tres, tenemos que trabajar. Entonces, ¿en dónde encontramos que Dios está el descanso de Dios unido con el trabajo de Dios, con el trabajo que tenemos que hacer nosotros? Isaías 58. La Biblia nos enseña esto. Antes de que nosotros presentemos el descanso de Dios, tenemos que mirar las tres fases del descanso de Dios. El descanso semanal, por favor presten atención. El descanso semanal, el primero, el descanso espiritual y mental, y el descanso eterno. Miremos Isaías 58, el verso 13. En el verso 13, que de estos tres, ¿qué descanso hay? Dice, verso 13: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Cuál de estas tres fases del descanso de Dios está en el verso 13? Háblenme, por favor. Primeramente, el descanso semanal. Este es descanso semanal en el verso 13. Escriban esto, descanso semanal en el verso 13. ¿Y cuál de las fases está en el verso 14? Dice, si tú honras mi descanso semanal, dice, verso 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová la ha hablado. ¿Cuál de estas tres fases del descanso de Dios está en el verso 14? Pues el descanso semanal, el descanso espiritual y mental, o el eterno. ¿Quién dice que es eterno? Ustedes están correctos. Este es el descanso eterno. ¿Y cuál herencia es la que le va a dar a Jacob tu padre? ¿Esta tierra? No, la tierra que se le dio allá, se le prometió a Abraham. Hebreos 11, del verso 9 al verso 16. Hebreos 11, del 9 al 16, es el descanso eterno. Y entonces, ¿cuál es el que hace falta? El descanso mental, el descanso espiritual, el descanso emocional. Ahora vayamos al verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si usted ora y Dios le responda, no, eso no le va a dar paz a usted. ¿No le da esto paz? ¿No le da esto un descanso espiritual y una paz mental? No lo hemos terminado. Miremos el verso 10. Y si derramares tu alma al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿No es esto una paz? No más oscuridad sino luz, no más dudas, no más confusión, sino dirección y solución. ¿No es esto descanso? ¿No es esto descanso espiritual y mental? Vayamos al verso 11. ¿Todos qué dice? Y Jehová te pastoreará, y te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y engordará tus huesos. Y pon tu nombre ahí, e incluso salvados para servir, Andrew, todos nosotros, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas. ¿No es esto un descanso emocional? ¿No es esto un descanso espiritual?
Entonces ya vimos las tres fases del descanso de Dios. ¿Cuál está? Entonces, antes de que, ¿qué está faltando? Antes de que nosotros descansemos, debemos ¿qué? Debemos trabajar. ¿Ustedes creen que el descanso de Dios, que el trabajo de Dios no está aquí? No, de Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Verso 7. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo los cubras y no te escondas de tu propia carne? ¿No es este el trabajo de Dios? ¿No es este? Dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Cuando usted entre, haga el trabajo de Dios, usted va a descansar en el descanso de Dios, en las tres fases del descanso de Dios. ¿Ustedes están listos para trabajar para Dios? Porque Jesús dice en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie puede orar. Vayamos a Juan capítulo 9. ¿Están ustedes listos para hacer el trabajo de Dios, para entrar en el descanso de Dios? Si nosotros no trabajamos para Dios, entonces no podemos recibir el descanso, la completa bendición del descanso semanal. ¿Olvidaron esto? ¿Capturaron esto? ¿Qué acabo de decir? Vamos, por favor, díganme. Si usted no trabaja para Dios de domingo a viernes, no hay manera que usted reciba la completa bendición de los beneficios del descanso semanal del sábado, porque Dios trabajó y después descansó. Y si nosotros no estamos trabajando para Dios, entonces significa que este no va a ser un día para nosotros de descanso. ¿Están ustedes seguros? Y es por eso que por favor escriban esto en estas fechas. Abril 18. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer como iglesia? Vamos a hacer el trabajo de Dios en Isaías 58:6 y verso 7. Vamos a dar la campaña de evangelismo, la distribución de comida para la comunidad. Comienza en abril 15. La oración y estudios bíblicos para la comunidad comienza ¿dónde? Abril 15 también. ¿Lo ven? ¿Están listos? ¿Están listos? Dios no tiene, ahora obtuvo su atención. Ustedes van a trabajar para Dios, levanten su mano. Entonces, por la gracia de Dios, yo voy a ser parte del trabajo de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar en el descanso de Dios. Y Jesús dice en Juan 9, amados, yo les voy a decir algo, la noche está viniendo, y es por eso que Dios está abriendo providencialmente una vía para nosotros, para que nosotros podamos ir a las avenidas de Orlando, para que no nos limitemos a una locación. Si nosotros estamos pescando y un pescador no va siempre al mismo lugar, él cambia su locación. Y nosotros en febrero si vamos en febrero tenemos que ir a otro sitio hoy. Vamos a estar esta tarde para poder estudiar eso, para poder prepararnos. Juan 9, vamos allá todos. ¿Qué es lo que Cristo dice? Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Debemos hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Vayamos a Apocalipsis 13. Voy a
a decirles que ya la noche está a punto de llegar. Son segundos para medianoche, no literalmente. Son segundos para la hora profética de medianoche. Está cerrándose la puerta de la provisión. La segunda venida de Cristo está a las puertas del cierre del tiempo de gracia, el cierre de la obra de Cristo en el santuario celestial. Está por terminarse. Estoy yo obedeciendo los mandamientos de Dios, estoy obedeciendo por fe, estoy viviendo por fe y no por ver. Apocalipsis 13, verso 11. Dios nos está diciendo que este país, América, la bestia, la que tiene semejante como a un cordero, pero hablará como, un día hablará como un dragón. Podemos ver que América está ahora susurrando como un dragón y muy pronto ella va a rugir como un dragón. Amigos, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426, párrafo 2. Sabemos de cómo está, en qué momento está el tiempo final, sabiendo de cómo la ley dominical está viniendo y cómo Jesús va a estar cerrando el juicio e investigación. Cuando escuchemos y veamos individuos haciendo planes para repudiar todo principio de una constitución, de su constitución como gobierno protestante y republicano. El republicanismo y el protestantismo. Esta semana pasada nosotros cubrimos estos puntos en los aportes proféticos y los aportes cada vez son más claros. Y miremos lo que dice esto. El Fox News, la segunda enmienda está obsoleta y muy pronto van a decir que todo el documento es obsoleto. Como dice marzo 27, el ex juez de la Corte Suprema John Paul Stevens dice derogar la segunda enmienda para restablecer la moralidad en América. Incluso el Papa está adicionando su voz. Dice, continúen gritando, no estén anestesiados, dijo el Papa a los jóvenes. Marzo 26 de 2018. Ahora no solamente están teniendo los políticos, las iglesias de las industrias también, sino también los actores. Michael Ian Black, la solución es revocar y reemplazar la segunda enmienda. Marzo 26 del 2018. Estamos aquí. Larry King no tiene multitudes detrás de él. Marzo 29 del 2018. Larry King dice, es hora de revocar la segunda enmienda pobremente escrita. Dios no nos dio a nosotros una profeta inspirada, una mensajera inspirada. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales cuando los protestantes se unan con el papado. Octubre 31 del 2016 a octubre 31 del 2017, que fue declarado por los protestantes y por el papado, ¿qué fue? Que la reforma protestante terminó, mis amigos. Y ahora entonces llegamos en el estado de Alabama, marzo 1 del 2018. Este senador republicano dice, los monumentos de los 10 mandamientos pueden detener a los tiradores escolares, dice republicano de Alabama. Dice en las letras azules, creo que si tienen los 10 mandamientos publicados en un lugar prominente de la escuela, tienes la posibilidad de prohibir que algún estudiante actúe para matar a otros estudiantes. ¿Qué es lo que están llamando para ser puesto en las escuelas? Los 10 mandamientos. Y como ellos llaman el cuarto mandamiento, recuerda el sábado para mantenerlo santo.
El sábado no, para ellos es el domingo. ¿No es esto es lo que es la unión entre iglesia y Estado? Dice más adelante también, esta fue esta semana, marzo 26 del 2018, pastor a favor de Trump, que este es Robert Jeffress a la izquierda. Dice, pastor a favor de Trump dice que las escuelas deberían enseñar los 10 mandamientos para ayudar a detener la violencia armada. ¿Qué es lo que deben hacer para detener estos asesinos? ¿Quién opera las escuelas públicas? El gobierno. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? ¿En dónde dice la Biblia que el Estado debe enseñar religión? ¿Qué está pasando ante nuestros ojos? La unificación entre ¿qué? Entre iglesia y Estado. Y el bebé, el engendro de esto va a ser la ley dominical. Y esto nos está enseñando el cierre del tiempo de gracia. Esto es que las escuelas deben enseñar los mandamientos de Dios. Y ahora en Luciana, la semana pasada vimos de que ellos están diciendo que traigamos de nuevo la religión a las escuelas. ¿Por qué? Dice en la parte final, porque tenemos una obligación de asegurar que los estudiantes tengan una introducción, porque no siempre podemos asumir que necesariamente está sucediendo en casa, que el Estado venga a ser el pastor, que el Estado venga a ser los parientes, los padres. Esta es unificación entre iglesia y Estado. Ahora, regresemos a esto, marzo 26 de 2018. Jeffress dice que hay que enseñar los mandamientos de Dios para terminar con la violencia armada. Dice, Robert Jeffress dice que cree que hay que devolver a Dios a las escuelas públicas, podría frenar la violencia armada. Pero dice que eso es solo el comienzo. Dice, creo que enseñarles a nuestros hijos que hay un Dios del que son responsables no es lo único. Creo que enseñarles a nuestros hijos que hay un Dios del que son responsables no es lo único que tenemos que hacer para enfrentar la violencia armada, pero tal vez sea la primera vez que debemos hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer las escuelas públicas? Háblenme, a enseñar los mandamientos de Dios. ¿A quién? A los estudiantes. ¿Qué más deben enseñar? Deben enseñar que hay un Dios. Amigos, por favor, entiendan esto. Mamá, por favor, ayúdeme que ellos se sienten allá o en la parte de arriba. Padre Celestial, gracias, ayúdanos a entender estos puntos importantes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Estado debe enseñar dos cosas a nuestros hijos. ¿Qué? Los mandamientos de Dios y que hay un Dios. Por favor. Es por eso que gentilmente les acabo de decir a mi mamá que no quiero que ninguno se pierda. Las escuelas deben enseñar que hay un Dios a los estudiantes. Entonces, ¿a quién deben contratar para enseñar esto? ¿No es esto unido a la discriminación religiosa para enseñar a profesores? Pero si yo soy un profesor matemático y yo soy un agnóstico, o yo profeso ser un ateo, ustedes me van a forzar como un profesor de matemática para enseñar que hay un Dios. Entonces yo no voy a ser contratado o voy a ser despedido. ¿Qué va a pasar con mi libertad? Vayamos ahora a lo contrario. ¿A quién van a contratar como profesor de matemáticas? A los directores. ¿No van a contratar a un hindú? ¿Por qué no? Porque ahora ellos están diciendo, enseñen los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. ¿Qué hindú va a enseñar los 10 mandamientos? Ninguno. ¿Un musulmán? No. ¿Ven? ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven?
¿Lo ven? ¿Y qué dice la Constitución de los Estados Unidos? Dice, esta es la gran controversia, página 437. El Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ningún examen religioso será jamás requerido como calificación para ninguna oficina o cargo público en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ¿qué está pasando con la Constitución de los Estados Unidos? Que ahora debemos traer de nuevo que nosotros confiamos en Dios, que nosotros, que los profesores enseñen los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con la libertad religiosa? ¿Qué está pasando con nuestra libertad? ¿Qué está pasando con la Constitución de los Estados Unidos? Que los profesores deben enseñar que hay un Dios. ¿Lo ven? Esto debe conducir a la discriminación religiosa, porque los individuos en América no solamente profesan la fe cristiana, sino hay budistas. ¿Hay alguien que conozca a algún profesor en una escuela pública que no sea cristiana? Bueno, miren todas las manos. Entonces, para mantener su trabajo ahora, deben ser forzados a enseñar la religión y a aceptar que sea enseñada. Ahora, yo me pregunto si no van a contratar a pastores, pero más bien a sacerdotes, para tener ciertos segmentos en nuestras escuelas para enseñar los mandamientos de Dios, los falsos mandamientos de Dios. Pero entonces, ¿qué significa esto? Dice, solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Este es Apocalipsis 13:11. Dice, es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser puro, manso, inofensivo, y que habla como un dragón. Esta es América, que está murmurando, susurrando como un dragón, pero va a rugir como un dragón. ¿Y qué dice Apocalipsis 12:17 de Apocalipsis? Y entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que está viniendo para nosotros, mis amigos? Dios ya tiene su atención ahorita. Es tiempo de trabajar, porque viene la noche, porque nadie va a poder trabajar. Incluso nosotros ni siquiera vamos a poder trabajar. Es ahora. ¿Están ustedes seguros que no se están durmiendo? Ahora, miremos esto ya cubrimos lo que A.T. Jones dijo en abril de 1888. Los tres enlaces conectantes entre la Iglesia y el Estado son el domingo, el matrimonio y la escuela pública. Ahora, miremos lo que dice Jeffress, marzo 26 del 2018. Esto no llamemos a nadie reverendo, porque el único que es reverendo, santo, es Dios. El señor Jeffress, liderando la marcha por la vida eterna a través de Dallas. Él dice, Jeffress dice, necesitamos cambiar. Este es sobre el tema del control de armas. Dice, necesitamos cambiar las conductas de las personas, y eso solo puede suceder con un cambio de corazón. Creemos que solo el Evangelio de Cristo puede hacer esto, dijo Jeffress. ¿Quién va a cambiar el comportamiento del corazón de la gente? Pues el gobierno. ¿Cómo lo hacen? Por medio de la fuerza.
de cómo ellos deben, cómo deben. Entonces aquí nos enseña de cuál débil es ese evangelio que no puede convertir a las personas. Deben traer la espada del Estado para cambiar a las personas. Marzo 26 del 2018, el Comité de Unión de los Baptistas, pastor de Dallas Jeffress, culpa a la separación Iglesia-Estado por la violencia escolar. ¿Qué es lo que va a terminar entonces la violencia escolar? ¿Qué va a traer la moralidad? Debemos unir ¿qué? La Iglesia y el Estado. Ahora, ¿cuánta multitud detrás de él tienes de líder en Washington? Marzo en su cuenta de Twitter dice: el presidente Trump es el presidente más amigo de la fe que hemos tenido. Esto incluye a Ronald Reagan y a George W. Bush. ¿Por qué él hace esta declaración? Una imagen dice más que 1000 palabras. Está él a la izquierda de Donald Trump, a la derecha de Donald Trump. ¿Y qué están empujando ellos? La unión entre iglesia y Estado, mis amigos. Y ahora, esta semana pasada, marzo 16 del 2018, por favor no se duerman. Esto es, en los aportes proféticos nosotros hablamos de cómo en Alemania están declarando que el Islam no pertenece al país. Dice, titular: el ministro del Interior alemán declara que el Islam no pertenece al país. ¿Ustedes saben hacia dónde va todo esto? Muy pronto. Los guardadores del sábado, incluso los guardadores de la Biblia, los adventistas verdaderos del séptimo día, van a ser muertos. ¿Por qué? Porque ellos rehúsan honrar el domingo como día de adoración, y ellos rehúsan adorar la Pascua, la Navidad y el Pentecostés, la Pascua. ¿Y por qué el Pentecostés? ¿Y por qué los islámicos deben salir de Alemania? Dice, el Islam no pertenece a Alemania. Alemania está formada por el cristianismo. Esto significa no trabajar los domingos y celebrar fiestas religiosas como Semana Santa, Pentecostés y Navidad. Por tanto, el Islam ellos no pertenecen a Alemania porque ellos no hacen esto. ¿Qué va a pasar entonces con los que no crean en la Navidad? Esto lo cubrimos en los aportes proféticos esta semana. Y ahora ustedes entienden por qué estamos repitiendo esto. Vayamos atravesemos el canal en América, en Británica, en la isla británica. La caridad británica insta a la vigilancia después de una carta de castigar un día al musulmán. En Gran Bretaña están asignando, ¿qué fecha? Abril 3. Ahora, ¿qué fecha es hoy? Marzo 31. Si usted ve a un musulmán, pues láncele ácido. Si ve a un musulmán, puede matarlo o herir a esta persona. Pero vamos a algún lugar con todo esto. Estas cartas están siendo circuladas por todo lado. Muy bien. Y yo me pregunté si esto era una noticia falsa, pero dice, el New York Times, marzo 11 del 2018, día de castigo al musulmán, las cartas traquetean a las comunidades del Reino Unido. Dice, el mensaje decía que el 3 de abril es el día de castigo al musulmán. La importancia del 3 de abril del 2018 no fue inmediata. Algunos grupos neonazis usan el número 18 para identificar las letras del nombre y apellidos de Hitler en el alfabeto. Estos son los últimos los nombres de Adolfo Hitler en el alfabeto. ¿Y qué hizo Hitler en Alemania y en otros estados? Estuvieron matando a solo los judíos, no, incluso a los guardadores del sábado.
Ahora, el Islam es el conejillo de Indias para los verdaderos fieles. Marzo 30 del 2018, todos los medios, la comunidad musulmana de Belfast está alarmada por las cartas de castigo a los musulmanes, por el día de castigo a los musulmanes. También Saudi Arabia alerta a su pueblo en la Gran Bretaña debido a las amenazas del día de castigo al musulmán. Los líderes de musulmanes de Gran Bretaña llaman por la unidad para todo esto en los medios. El Mirror en Gran Bretaña también dice: los escuelos de primaria advierten a los familiares sobre la campaña horrífica que llama a los ataques asios y al bombeo. Las cartas están siendo circuladas para que cualquier persona pueda atacar a un musulmán en ese día. ¿Y qué es lo que Dios está permitiendo? Esto es, a pesar de que esto sea propaganda, esto es una advertencia de lo que va a pasar con los guardadores de la observancia de la ley de Dios. Abril 13, usted puede hacer cualquier cosa, incluso matar, incluso atacar a los musulmanes, porque ellos no se postran ante la Pascua, ante la Navidad y ante el Pentecostés. Vamos a pasar esto, y ahora entonces llegamos a Primeros Escritos, página 282, párrafo 1 en español. Vi a los santos, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar, ellos no van a guardar el domingo, la Navidad, la Pascua. Incluso hay muchos adventistas que están honrando la Pascua en Alabama. Ellos deben ¿a quién invitan a sus reuniones? Kirk Franklin, Joshua Rogers. Y ahora eso se están diciendo las iglesias adventistas con eventos de Pascua se están aumentando, reconocido por Hope TV, que es un medio oficial de la iglesia adventista. Estas letras van a circular, dice, ejemplares en diferentes partes de la tierra, el cual ordenaba que si entre el derramamiento plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos. Tienen ustedes ahora Dios tiene la atención de ustedes. ¿Qué va a pasar en abril 3 en Gran Bretaña? ¿O no están ellos mandando cartas? Dios ahora tiene la atención de ustedes. ¿No ven tan cerca como estamos del fin? ¿No ven tan cerca como estamos? ¿No ven tan cerca como estamos al final? Y muchos en nuestras casas no están en orden. Y ustedes ven ahora el por qué debemos estar fieles a Dios. Ahora, ustedes saben por qué nosotros no podemos estar violando los mandamientos de Dios, guardando el sábado, teniendo un fin de semana largo en Alabama, rompiendo el sábado. Ustedes no saben por qué es tan importante que le digamos al Señor: Señor, yo tengo la fe para sostenerme en estos días, porque estos eventos corrientes nos están enseñando que es casi medianoche
Y a pesar de que no sabemos la hora, sabemos que la hora es tarde. Cantemos antes de que cantemos esta canción. Los santos no renunciaban a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana. Ellos la gente quedaría en libertad para matarlos. Pero ahora las letras azules, miremos la fe. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. ¿Qué debemos entonces tener en ese momento para sostenernos? ¿Qué debemos tener para estar parados? Fe. Ahora, ya que nosotros tenemos que tener fe, ¿qué va a enviarnos a nosotros en nuestro camino? Pruebas. Muy bien. Cantemos este himno. No conocemos la hora. No sabemos la hora de la aparición del Maestro. Sin embargo, todos los signos predicen que el momento se acerca. Cuando Él regrese es la promesa más vívida, pero no sabemos la hora. Él vendrá. Veamos y estemos listos. Él vendrá. Aleluya, aleluya. Él vendrá en las nubes de su Padre. Gloria brillante, pero no sabemos la hora. Segunda estrofa. Hay luz para los sabios que buscan la salvación. Hay verdad en el libro de la revelación del Señor. Cada profecía apunta a la gran consumación, pero no sabemos la hora. El coro, Él vendrá. Estemos velando y listos, estemos listos. Él vendrá, aleluya, aleluya. Él vendrá en las nubes de su Padre, gloria brillante, pero no sabemos la hora. Antes de que tomemos la tercera estrofa, dice: veremos y oremos con nuestras lámparas listas y prendidas. Trabajaremos y esperaremos hasta que el Maestro regrese. A medida que nosotros hagamos su trabajo, entraremos en su descanso. Leamos la tercera estrofa. Velemos y oremos con nuestras lámparas listas y prendidas. Trabajemos y esperemos hasta que el Maestro regrese. Cantemos y regocijémonos. Cada señal está anunciando, pero no sabemos la hora. El coro, Él vendrá. Vigilemos y estemos listos. Él vendrá. Aleluya, aleluya. Él vendrá en las nubes de su Padre, en gloria brillante, pero no sabemos la hora. Él vendrá. Él vendrá, sí, amén. Entonces vigilemos y estemos listos. Y
La teoría no nos va a hacer listos. Necesitamos esa fe que pueda resistir la hambre, la demora. Una fe que no perezca a pesar de que sea probada. Dios no quiere que entremos en su descanso. ¿Qué debemos hacer antes de entrar en su descanso? El trabajo de Dios. ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer? Evangelismo, ¿cierto? Pero déjenme darles un segundo punto, que el trabajo de Dios es que tengamos fe. Vayamos a Juan capítulo 6, verso 27. Nadie puede entrar en el descanso de Dios a menos que desempeñe el trabajo de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? No es solamente evangelismo, sino también es creer en Jesús. El trabajo de Dios es tener fe en Jesús. No son mis palabras, sino que nosotros necesitamos la fe que obra. A medida que nosotros creemos en Cristo, que podemos hacer su trabajo, que podemos creer en Cristo, podemos entrar en su descanso. Cuando hacemos su trabajo, vamos a entrar en su descanso. ¿Es este punto claro, mis amigos? Yo no los escuché. Muy bien, vamos a ir a Juan capítulo 6, miremos el verso 27. Jesús dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a Dios el Padre selló. A mí me gusta esta palabra selló. Verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para qué? Para realizar las obras de Dios y para entrar en el descanso de Dios. Y miremos el verso 29. ¿Qué debemos hacer para... ¿Qué es en el verso 29? Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado, en el que el Padre ha enviado. 1 más 1 no es igual a 2. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? No les estoy escuchando. ¿Qué es en el verso 29? La obra de Dios es que creáis en Cristo, en lo que el Padre en aquel que el Padre ha enviado. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios? Evangelismo no dice esto aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entrar en el descanso de Dios? Esta es la obra de Dios. Esto es igual que creáis en el que el Padre ha enviado, o sea, en Jesús. Ustedes deberían verme en mi habitación de oración. Que yo pregunté, ¿qué significa esto? Que debemos creer en el que el Padre ha enviado. ¿Y a qué te envió? Entonces, ¿a qué envió el Padre? A Cristo. Si yo creo si yo creo en esto, entonces voy a creer en el propósito por medio del cual Dios envió a su Hijo. Entonces de esa forma yo voy a entrar en el descanso de Dios. Yo quiero ese descanso, mis amigos. Entonces, ¿a qué envió el Padre? A Cristo. Vayamos al verso 39. Ninguno de nosotros debería dudar de su salvación. ¿Qué está en Juan 39? Dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, cuando yo le doy el corazón a Cristo, ¿cuál es la promesa? Que nada se ha perdido, que no se pierda nada de lo que Él tiene. Este es el trabajo de Dios, que creamos en Cristo Jesús, al cual el Padre ha enviado.
Y leamos el verso 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, este es el envío, que Dios lo envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la promesa en el verso 40? Si nosotros creemos, ¿cuál es la promesa? Que tendremos vida eterna. Dice, si vamos a creer en Él, vamos a tener vida eterna. ¿Cuántas veces cuántas veces hemos escuchado de que cómo conozco a Dios? Que muchos dicen, no sé si yo voy a ser salvo. Esto es pecado, amigos, esto es no creer. Entonces, la obra de Dios es que creamos en Él, en Cristo, el cual el Padre ha enviado. ¿Y a qué lo envió? Para darnos vida eterna. ¿Y qué debemos hacer? Debemos creer que podemos tener vida eterna. Y esta fe nos va a hacer que nosotros trabajemos para Él. Y ahora, ¿por qué Andrew Enríquez tiene estudios bíblicos y tenemos estudios de la Biblia? Porque creemos, porque vamos a tener vida eterna. Ahora, mis trabajos van de acuerdo a mi creencia. La fe que obra. Ahora, una pausa. Una razón por la cual mucha gente no ora como debería hacer, no estudia como debería hacer, es porque ellos no crean y dicen, ¿y por qué me preocupo? Pero cuando usted cree, usted va a tener vida eterna. Esta fe que obra, y esta fe va a ser consistente, no pasmódica, sino consistente. Esto es Juan 6. Vayamos a Juan 3. Este es el trabajo de Dios, que nosotros creamos. Y miremos Juan 3:16, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sino que tenga vida eterna. El verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado. Este es el trabajo de Dios, para que si usted cree, ¿y por qué fue enviado? Usted cuando cree, usted va a entrar a su descanso. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué, ponga por favor su nombre ahí, sino para que Andrew Enríquez, a través de Cristo, sea salvo por Él. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Porque si usted no lo cree, usted no va a entrar en el descanso de Dios. Usted va a ser temeroso y el temor trae tormento. Vayamos a Romanos capítulo 8, pero quiero que ustedes escriban estas promesas, porque ningún hombre va a entrar en el descanso de Dios a menos que crea que del trabajo que hizo Cristo. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Este es el trabajo de Dios, que nosotros creamos en las razones por las que el Padre envió a su Hijo. Usted no va a poder tener más claro esto o más claro que esto. Este es el trabajo de Dios para que usted tenga descanso, que crea. Romanos 8. Algunos dicen, pastor, yo no creo, me falta la fe, pero Romanos 12:3 nos dice que Dios nos ha dado conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Debemos ejercitar esta fe como se ejercitan los músculos. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne,
Dios enviando a su Hijo. ¿A quién envió? ¿A quién envió? Dios enviando a su Hijo. Amigos, envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué envió él a su Hijo? Para condenar el pecado en la carne. Y es por eso que yo detesto a estas personas que están poniendo a sus dibujos, a sus gráficos de Jesús, porque su Jesús católico es que María fue inmaculada, que María no pecó, y su padre y su mamá no tienen de ustedes su naturaleza pecadora, y por eso es que nosotros tenemos nuestra naturaleza pecadora, pero por medio de Cristo nosotros podemos obtener victoria sobre el pecado. Los católicos dicen que la María es inmaculada, que ella no tuvo naturaleza pecadora, que ella no fue tocada por la herencia pecadora. Entonces, ¿qué naturaleza tiene Jesús basado en los católicos? Una naturaleza sin pecado, y esto no es bíblico. Cuando ellos dicen, oh, la Pascua, cuando se levantó Jesús, ese es otro Jesús. ¿Por qué fue el enviado? Dice el verso 3. Porque en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahora leamos el verso 4, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ustedes ven aquí la ley y las obras. Si usted cree del por qué Cristo fue enviado, a usted se le va a dar la justicia, la ley. No los escuché a todos. ¿Ustedes lo creen? El verso 4, la primera parte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea que yo puedo obtener victoria sobre el pecado. Ustedes no pueden vivir como para que Cristo los declare justos. Esta es la fe. Dice que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. O sea, esto es acción, esto es fe que obra por la fe. Estas son las obras. Este es el trabajo de Dios, para que creamos en las razones por las cuales el Padre envió a Jesús. ¿Ustedes lo creen? ¿Cuántos de ustedes están pasando de crisis a crisis? Yo tengo una para ustedes. Vayamos a Lucas 4. Yo tengo una para ustedes. ¿Lucas qué? Lucas 4. Y miremos cuidadosamente. Este es el trabajo de Dios, amigos. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros la fórmula para entrar en su descanso ahorita, para que podamos entrar en el descanso eterno. Yo creo que Dios nos está dando los principios para salvarnos y para salvar al mundo. Yo lo creo. Y yo creo que nosotros tenemos para apurar la segunda venida de Cristo. Yo quiero ir a casa. Ahora, levántense si ustedes creen esto. Ahora, por la gracia de Dios, nos vamos a ver muy pronto con Jesús. Lucas 4. Yo lo creo, porque miremos, ¿cuántos judíos estaban allí caminando en el desierto allá, de Egipto a Canaán? Millones. Amén. Amén, mis amigas. Piensen en esto. ¿Cuántos entraron de los que salieron de Egipto? 2, más 1 o 2 sacerdotes, Eliezer, Josué y Caleb. ¿Y por qué el resto no lo consiguió? Ellos no fueron a la iglesia en sábado, ellos
ellos no comían cerdo, ellos comían el maná, sí, y a pesar de esto ellos no entraron en el descanso por incredulidad. Ustedes que creen, ustedes necesitan ejercitar la fe de lo que Dios les ha dado. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados. Dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, ¿lo creen, amigos? Que su corazón quebrantado puede ser sanado. Este es el trabajo de Dios. Esto es el trabajo de Dios, que ustedes crean la razón por las cuales el Padre envió a Jesús. ¿Qué dice? Ustedes de pronto no están pasando por crisis, de pronto ustedes son ángeles y por eso es que y el diablo no los pone perplejos. Pero ¿por qué Dios envió a su Hijo? Para sanar a los quebrantados de corazón. Solamente quienes van a recibir esta sanación, aquellos que creen. Vayamos a Hebreos 11. Y de nuevo, yo a medida que les voy a dar Hebreos 11, yo les voy a dar la clave de todo esto. Y yo dije, Señor, esta es la razón por la cual las personas tienen estos problemas y no tienen solución a ellos. ¿Por qué? Porque están dudando constantemente de Dios. Y muchas veces, la mayoría de las personas dicen, los que más problemas tienen son los que más murmuran. Las personas que están teniendo más problemas, ellos diariamente están murmurando. Y Dios les dice, si usted no pasa esta prueba, y si yo no creo que yo voy a tener paciencia para esto, para reclamar las promesas y cantar las canciones de Sión, vamos a seguir recibiendo las pruebas. Y a medida que pasemos más de estas pruebas, pues vamos a tener más fe si nos aferramos a las promesas de Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él es, y que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Pero notemos esto, ven aquí la fe y las obras. Usted primero debe creer que Él es. Y Él no dice que Él fue, sino que Él será, ni que Él será, sino que Él es. ¿Qué es lo que dice? Que Él es, y que Él es galardonador de los que ¿qué? De los que diligentemente le buscan. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar que diligentemente le busquemos? Porque creemos que Él es, y que es galardonador de Jesús. Esta es la fe que obra. Cuando usted usted para de creer, usted empieza a murmurar, porque usted ya no cree que Él es Él es galardonador. Entonces, por eso es que usted para de creer. Esta es la clave de todo el asunto. Cuando Dios dice que debemos entrar en su descanso, ¿cuántas fases son para el descanso de Dios? 3. ¿Cuáles son de nuevo? El descanso semanal del sábado, la segundo, el descanso mental espiritual, y tercero, el descanso eterno. ¿Cuándo vamos a poder entrar en el descanso de Dios? ¿Cuándo podemos entrar en el descanso de Dios? Vayamos uno a uno.
El descanso de Dios es eterno. ¿Cuándo vamos a poder entrar en el descanso eterno? Ya, no podemos ir literalmente. Por fe podemos ir allá, pero no podemos ir todavía, sino hasta que Él regrese. Entonces, ¿qué del descanso sábado? ¿Cuándo podemos entrar en ese descanso? Hoy. Pero cuando el domingo entra, ¿estamos en ese descanso ya? No. Las horas sagradas, las 24 horas sagradas pasaron, pero hay otro descanso. Que podemos entrar en el sábado, podemos entrar en el domingo, podemos entrar en el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Este es el descanso que podemos entrar cada día y no debemos salir. Y el sábado puede terminar, pero aún así estamos en el descanso de Dios. ¿Cuál es ese? En el descanso espiritual y emocional de Dios. Amén. Vayamos a Hebreos. ¿Quién quiere este descanso? Amigos, yo estaba manejando hacia aquí. ¿Cómo yo puedo retratar este descanso? El descanso espiritual y el descanso mental. Es como una puerta en una casa, que usted abre la puerta y usted entra en su casa. Este es el descanso de Dios y debemos cerrar la puerta detrás de nosotros y no salgamos. Entonces el domingo estamos en la casa, el lunes estamos en la casa, martes, miércoles, jueves estamos en la casa, y de nuevo el sábado es un descanso doble, una doble porción de la bendición, y entonces en el cielo nos vamos a reunir, el descanso eterno. Vayamos a Hebreos 4, está bien. Hebreos 4, verso 3. Estamos allí. ¿Cuándo vamos a entrar en el descanso emocional, espiritual? Verso 3 dice: pero nosotros que hemos creído, entramos en el descanso, en el reposo. ¿Cuándo vamos a entrar? Cuando creamos. ¿Cuándo vamos a entrar en el descanso de Dios? En el momento en que nosotros creamos. ¿No es eso lo que dice Camino a Cristo, página 95, párrafo 1? Dice: ¿por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? De nuevo, este es para desasegurar las bendiciones del cielo. Cierre esa puerta y no salga. ¿Y cómo es que nosotros nos permanecemos adentro? Vayamos a Hebreos 4:1. Y Satanás va a estar golpeando esa puerta para que usted salga, y te va a decir: ven, ven, y miremos cuán preocupado tú estás, miremos cuán estresado tú estás. Ven, sal y quéjate. Ven, sal y hablemos cuán terrible estás tú. Ven, sal de allí. Pero no vamos a salir de allí. A pesar de que él no va a poder destruir esa puerta, él no va a poder acabar esa puerta. Los vientos de prueba no van a poder tumbar esa puerta. ¿Por qué? Porque esta puerta está fundada ¿en qué? En una roca. ¿Y quién es esa roca? Es Cristo. Esa roca no son las promesas de Dios. Es por eso, es la manera por medio de la cual estamos adentro. Pero ¿qué debemos hacer para permanecer? Creer en qué. Creer en por qué Él fue el enviado y creer en sus promesas. Hebreos 4:1 dice: temamos pues ¿qué? Temamos pues que quedando aún la promesa, por favor resalten la promesa, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 3: porque debemos creer que hemos entrado en su descanso. Que debemos creer entonces, basados en el verso 1, sus promesas, mis amigos. Vayamos
a Mateo 8. ¿Qué debemos creer? A medida que vamos cerrando, ¿ustedes van a entrar y no van a salir? Sí. No les escucho. Este es un débil sí. Digan amén, porque amén significa, Señor, que así sea. Por tu gracia yo lo creo, y por tu gracia yo voy a continuar creyendo. Y que porque lo que está Satanás golpeando en su puerta, no hable con él, no hable, no murmure. La hermana White dice que hay unas rosas, que hay en las rosas, que hay en el tope de las rosas, en el tope del tallo, que hay una rosa, una hermosa flor, pero que hay debajo de la rosa, las espinas. ¿Y qué quiere usted? ¿Las espinas? ¿Qué quiere usted tocar? ¿Las flores o las espinas? Es perspectiva. Usted puede pasar su tiempo tocando las espinas, o puede ir al tope y oler y ver lo maravilloso. No deje entrar a Satanás, no salga, sino permanezca adentro. Y nosotros yo creo que podemos tener una iglesia que sus miembros estén en la fe de Jesús, dentro en el descanso de Dios. Y si yo muero mañana, pues descanso. Si yo muero, pues voy a morir en el descanso, y me va a llevar a su descanso eterno cuando Él regrese. Nosotros no tenemos temor de la muerte. ¿Por qué? Porque estamos en el descanso de Dios y vamos a reclamar las promesas. Muy bien. ¿Dónde está su diario? ¿Dónde está su diario? Donde usted escribe sus promesas. ¿Y dónde está? A medida que seamos más prácticos, más fuertes estamos conectados con Cristo. Tengan sus diarios, escriban sus promesas. Mateo 8. Este es el centurión ¿quién estaba muriendo en la casa del centurión? De verso 8 al verso 9, es su sirviente. Él estaba muriendo. ¿Y qué le dijo el centurión a Jesús? A medida que Cristo iba a su casa, ¿qué le dijo? Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, mas solamente da la palabra, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo, y digo, ve a este y va. Solamente di tu palabra, y mi siervo será sanado. ¿Y qué dijo Cristo? Tu sirviente ha sido sanado. ¿Por qué este centurión creyó? Es hecho, se le dio a él por fe. Y como adventistas del séptimo día debemos ser un pueblo de fe. ¿Cómo Dios creó al mundo en 6 días? Porque Él habló, las cosas fueron hechas. Amén. Y nosotros reclamamos ser adventistas del séptimo día, y solamente di, Señor, tu palabra. Y este centurión entró en el descanso de Dios, sí. ¿Por qué? Porque él creyó las promesas. Pero Cristo dice en Mateo 8, en el verso 10, y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué significa esto? Hábleme, por favor. Hábleme. La iglesia no creía. Entonces, ¿en dónde estaban ellos? ¿En el descanso de Dios o afuera del descanso de Dios? Marcos 5. Alguien está yendo a través de una muerte de alguien está enfermo. Usted está enfermo, yo tengo algo para ustedes, mis amigos, de parte de Jesús. Pero ustedes no van a dejar hoy. Ustedes tienen que entrar a esa puerta y no salir. Es para usted. ¿Ustedes han escuchado esta semana algo que los haya decepcionado? ¿Alguna noticia que lo haya entristecido? Marcos 5 es para usted. Verso 34. ¿Qué dice? Y él le dijo,
Verso 34 le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa el príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y tan pronto como Jesús oyó la palabra que le fue dicha, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas. ¿No qué? 5 palabras. No temas, cree solamente. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo fallaríamos o cómo estaríamos nosotros si nos dieran, deja de molestar al maestro? ¿Cómo se sentirían? Decepcionado. No pare de orar por su matrimonio. Pare de orar por su sanación. Pare de orar por sus deudas o por su trabajo. Pare de orar por la propiedad en el campo. Esta es una causa perdida. Pare de orar por la victoria sobre el pecado. Esto es una... No seamos, solamente creamos. Ahora, este gobernador no entró en el descanso de Dios. Muchos de los creyentes no entraron en el descanso. Entonces, cuando Cristo dice: no temas, cree solamente, ¿cómo regresó él a su casa? Yo creo en Jesús. Eso fue lo que tú dijiste. No lo sé si esto va a trabajar. No lo sé si va a trabajar. No sé si va a ser exitoso. Pero el hombre fue con su paciencia, su resistencia, su oración en su camino. Y ahora Cristo no resucitó, no sanó a su siervo. En Mateo 9 hay un hombre que está siendo poseído por los demonios. Y en el verso 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, muchos le decimos: Señor, ¿tú puedes hacer esto? No, si tú puedes creer, dijo Jesús. ¿Y qué dijo el hombre? Señor, creo, ayuda mi incredulidad. La hermana Juan dice que él estaba orando. ¿Por qué? Porque la incredulidad estaba tomando su mente. Porque había tratado muchas cosas. Incluso trajo a su hijo ante los discípulos. Y no hubo sanación con los discípulos. ¿Cómo se sintió él? No había más esperanza. Ahora, usted ha traído diferentes métodos para pasar por las crisis y ninguna le ha dado solución, no le ha dado liberación. ¿Qué le dijo Cristo? Si tú crees, al que cree todo le es posible. No algunas cosas, sino todo le es posible. Juan capítulo 4, esta es la última frase, este es muy hermoso. Este es un hombre en el cual Dios hizo este segundo milagro cuando Jesús regresó a Galilea. Él es un padre que está al punto de muerte de su hijo. Y en el verso 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y muchos están buscando las señales externas para creer que Dios los va a sanar. Pero Jesús les dijo: ve y tú, porque tu hijo está salvo. Y este fue, y era un viaje de un día de camino. En otras palabras, cuando Dios está trabajando para usted y la victoria ya ha sido dada, puede ser que tome 24 horas para ver la bendición. ¿Y qué si el hombre hubiera dudado en estas 24 horas? Cuando usted planta una semilla, la semilla comienza a crecer día a día, sí, pero usted ve los frutos. No, ¿usted qué? Usted espera y dice: voy a profundizar esta semilla. No, usted no la toca. Esto es incredulidad.
Así como es en la naturaleza, así es a nivel espiritual. Así como es en lo natural, así es espiritual. Es un día de camino. En el verso 52. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar su hijo. Y le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Y en el verso 53. Entonces el padre entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa, y creyó él y toda su casa. Cuando entró este hombre en el descanso de Dios, cuando él vio con sus ojos un día después. Amigos, por favor, puede ser que para ustedes sea un día, puede ser que la victoria para ustedes puede ser que sea una semana, un mes después, amigos, 10 años después, no importa, solamente ven al descanso de Dios, reclama las promesas y tienes que estar adentro, no salgas. Y entonces, 10 años después, cuando usted vea que su matrimonio ha sido reconciliado, usted va a volver a mirar atrás y va a decir, esto fue hace 10 años. Esta fecha fue registrada en el diario y yo voy a comenzar a reclamar esta promesa para recuperar a mi hijo. Vayamos a Marcos 11. Por mi enfermedad, para tener una propiedad en el campo, esta promesa para tener victoria sobre el cigarrillo, victoria sobre este hábito. Es así, mis amigos. ¿Cuándo vamos a entrar en el descanso del Dios? En el momento en que nosotros creamos en sus promesas. Puede ser que tome un día, una semana, un mes, un año, años. Tienes que estar dentro. No salgas y canta las canciones, canta los himnos. Vamos a ir a Marcos 11. Amados, estas cosas son claras para ustedes. No podemos entrar en el descanso de Dios a menos que nosotros creamos. Antes que nosotros hagamos los trabajos de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? El trabajo de Dios es que ustedes crean. Amados, si nosotros salimos de hoy y nos perdimos, ustedes van a ser llevados por muchas pruebas. Es tiempo ahora para que tomen ustedes lo que han tomado en la clase y lo lleven a su laboratorio. ¿Y cuál es su laboratorio? Su vida diaria. Pastor, desde hoy yo voy a abrir esta puerta y no voy a salir. Amén, mis amigos. David dijo en Salmos 23:6, y en la casa de Jehová, finalícenlo, en la casa de Jehová moraré por siempre, por siempre. Marcos 11, miremos lo que dice la última frase. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed. Por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, y os vendrá. Yo estoy presionando sobre esto. Vamos a cantar nuevas tierras, unas nuevas alturas. Queremos seguir, yo quiero ir a casa, ustedes quieren crecer. Ustedes saben por qué tomé este himno, dice, en la primera estrofa. En segunda estrofa, mi corazón no tiene deseo de quedarse donde surgen dudas y temores y consternación. Aunque algunos puedan morar donde estos abundan, mi oración, mi propósito es un terreno más elevado. Por favor, cantemos esta canción, este himno. Página 6, himno 625, tierras más altas.
estoy empujando hacia arriba, nuevas alturas que estoy ganando todos los días, todavía orando mientras estoy atado. Señor, planta mis pies en un terreno más alto. Señor, levántame y deja que me sostengas, por fe en la tierra de la mesa del cielo, un plano más alto que el que he encontrado. Señor, planta mis pies en un terreno más alto. Mi corazón no tiene deseo de quedarse donde surgen dudas y temores y consternación. Aunque algunos puedan morar donde éstas abundan, mi oración, mi propósito es un terreno más elevado. Señor, levántame y deja que me sostenga, por fe en la tierra de la mesa del cielo, un plano más alto que el que he encontrado. Señor, planta mis pies en un terreno más alto. Tercera estrofa. Quiero vivir sobre el mundo, aunque los dardos de Satanás contra mí son arrojados. Por la fe ha captado el sonido alegre, la canción de los santos en un terreno más alto. Señor, levántame y deja que me sostenga, por fe en la tierra de la mesa del cielo, un plano más alto que el que he encontrado. Señor, planta mis pies en un terreno más alto. Cuarta estrofa. Quiero escalar la mayor altura y atrapar un brillo de gloria brillante, pero aún oraré hasta que haya encontrado el cielo. Señor, planta mis pies en un terreno más alto. Señor, levántame y deja que me sostenga, por fe en la tierra de la mesa del cielo, un plano más alto que el que he encontrado. Señor, planta mis pies en un terreno más alto. Amigos, cuando el huracán venga a nosotros que estamos en Florida, Irma, el último que estuvo, muchos dijeron vayan a las partes altas, a los lugares altos. Un diluvio viene, una tormenta viene, y muchos vamos a pasar por tormentas y tenemos que ir a los lugares altos. Tenemos que estar fundados en la fe, en la roca, y porque viene una tormenta y necesitamos esta fe que nos sostenga. Vamos a entrar hoy y vamos a cerrar esa puerta con Cristo y vamos a salir. No, oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra hoy, por aquellos que están aquí y aquellos que están en línea, Salvado para Servir Internacional. Gracias por el pan fresco de la panadería celestial. En rodillas dobladas decimos, queremos llegar a por tu gracia vamos a llegar a estos lugares altos, por tu gracia vamos a estar dentro de ti, vamos en tu descanso y no vamos a salir. Sálvanos para que podamos ser una influencia en aquellos que están en nuestro hogar y alrededor de nosotros. Sálvanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.